Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes para la primera parte de mi story time de cómo llegué a la espiritualidad. Excusen si escuchen un ruido o algo, estamos aquí, están cocinando atrás y el gato, que yo no sé si ustedes vieron en mi TikTok, a nuestro nuevo gato que está aquí, que se llama James Midnight. Y en verdad creo que lo manifesté tan específico que, mira, el vino de una vez desde que yo lo mencioné. Ve acá. Este, quiero darle una bienvenida a nuestro amigo, nuestro nuevo amigo en esta plataforma. Di hola, di hola. Y es igual le gusta hablar igualito que como Binks, el de Hocus Pocus y el de Sabrina. Es miau, 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 miau. So, de vez en cuando en este story time pueden que escuchen unos maullidos, pero no es por nada malo, es que a nuestro amiguito aquí también le gusta hablar mucho. ¿No, verdad? ¡Ay! Se me va a coger el... Pues sí, Um, para no perder el hilo del asunto y de la historia, vamos a hablar un poquito sobre donde yo terminé, que fue en Nueva York. Obviamente en este proceso de mi vida yo estaba pasando por un proceso muy difícil porque yo estaba en una relación extremadamente kármica. Pero como yo he estado explicando en el último video anterior, las personas, las relaciones, las conexiones kármicas tienden a estar ahí para enseñarnos, para guiarnos. Yo me he dado cuenta que incluso muchas personas cuando están en una relación kármica cambian de lugar, cambian de país, cambian de trabajo. O sea, el kármico es como que te lleva hacia tu destino, por más doloroso que sea. Y yo siento que en mi caso eso fue lo que pasó. Y fue muy extraño porque fue justo también cuando se murió mi abuela. En el 2010 mi abuela falleció y fue muy curioso porque yo no tenía como este conocimiento del lado más oculto espiritual de mi abuela hasta que falleció. Con mi abuelo sí, porque mi abuelo, como a eso del 2008-2009, que ahí fue que comenzó todo, porque parece que ellos tenían también ese mismo conocimiento, que después cuando ya tú llegas como a eso, los 20, 21, es muy normal tú pasar por un despertar espiritual o pasar por estas experiencias sobrenaturales por lo general, especialmente cuando tú vienes de un linaje familiar como yo, que después me enteré de eso. Entonces yo me acuerdo que cuando mi abuela estaba en el proceso de morir, esto fue como unos meses antes de yo ir a Nueva York, ella me decía mucho, mira, ora por mí, intercede por mí, pero era específicamente yo, y yo siempre me quedé como que con la incógnita del por qué, hasta que después de su muerte yo me di cuenta que mi abuela no necesariamente se había ido. Y ahí es donde comienza todo esto, porque yo heredé muchas de las joyas de mi abuela, sus anillos, sus aretes, sus collares y es particularmente un reloj. Les estoy dando todo ese contexto porque cuando yo me fui a Nueva York, yo me llevé esas cosas conmigo. Y yo me acuerdo que la primera semana que yo estaba en Nueva York, yo estaba en la casa de un familiar de parte de mi abuela, que me estaba quedando esas primeras semanas, y nos pasó que eran las 4 de la mañana y yo me acuerdo cómo yo vi ese, ¿cómo se dice esto? No se asusten también si vieron algo caminar detrás de mí en el video, ese acuario, excúsenme. Un reloj. Yo vi un reloj y que se movió solito. ¿Y por qué yo sabía que era mi abuela? Porque mi abuela siempre se despertaba justamente a las 4 de la mañana. Todas las noches, yo me acuerdo cuando era chiquita, a usar el baño y era como un momento en donde ella tomaba para orar. Ella siempre oraba. Ella siempre era una persona muy particular y yo decía, qué extraño que ella hablaba sola mucho y yo me quedaba, ¿con quién es que ella está hablando? O sea, yo pensaba que ella estaba turulata y ahora con el tiempo yo entiendo que ella estaba hablando con su ser superior, porque yo misma he aprendido a hacer eso también.
Porque yo me acuerdo que ella hablaba una conversación entera con alguien en la cocina. Y yo, pero ¿con quién es que ella está hablando? ¿Con quién es que ella está? Porque también le respondían, mi amor, y yo decía, pero mi abuela no estaba mal mentalmente, porque mi abuela no estaba turulata, no estaba mal. Mi abuela era una persona que estaba en su cabale. Y ella siempre, yo me acuerdo que se levantaba, y yo vi cuando ese reloj hizo de un lado a otro, así, fue de un lado a otro. Y yo me quedé como que, oh my God. Ojo, en este proceso de mi despertar espiritual yo me metí al cristianismo. Y en ese proceso también yo peleé mucho con la identidad de lo que era mi familia, de lo que eran mis dones. Y en todo ese proceso que duré en la iglesia también fue muy fundamental para mi crecimiento. Yo siento que muchas personas en su crecimiento espiritual deberían ir a la iglesia, y yo siento que la iglesia no es, oh my God, lo peor, sino que la iglesia para ciertas personas en el nivel espiritual que están es para mi bien. Entonces, en el tiempo que yo duré en el cristianismo, pude aprender muchas cosas, y ahí fue cuando leí 4 veces de cabo a rabo la Biblia. Te estoy hablando de Génesis a Apocalipsis. La leí en inglés, la leí en español, la leí en inglés otra vez y la leí en español. Y es interesante porque mucha gente no me cree cuando yo les digo que fue el cristianismo que me metió en esto. Fue comenzando el cristianismo. Después conocí un joven que todavía lo conozco, se llama Adam Sanson, y lo conocí en un viaje de Tampa a Nueva York. Y yo me acuerdo que en ese proceso él me habló de la concordancia correcta, y él me dijo, y yo en ese entonces también había estudiado un tiempo teología en la universidad. Y perdóname si yo brinco de parte en parte con esta historia. Lo que pasa es que mi historia es tan larga que encapsular prácticamente 2009 a 2023 en un video de 10 minutos es casi imposible. Por eso es que he tenido que hacer estos videos con partes. Anyways, yo me acuerdo que este muchacho en todo este proceso me está pasando lo de mi abuela. Estoy teniendo visiones con mi abuela. Yo sabía que mi abuela se iba a morir. Yo sabía muchas cosas, pero yo todavía en esa etapa de mi vida y de mi crecimiento espiritual lo identificaba como un proceso de coincidencias, ¿verdad? De cosas que el universo coincidió en ese momento. Pero yo comencé a leer muchas cosas en la Biblia que no me estaban concordando con lo que me estaban diciendo en la iglesia cristiana. Encima de eso yo estaba teniendo todos estos sueños súper extraños que yo les conté en la primera parte del story time. Se murió mi abuela y comenzaron a pasar todas estas cosas paranormales, y ahí es donde este muchacho que yo conozco me dice, tú deberías leer la concordancia exacta. La concordancia exacta es lo que más se asemeja a lo arameo. Pues yo comencé en ese proceso. Y en ese proceso comencé a leer lo que fue la historia de Hadassah, que Hadassah se traduce a la reina Esther, y comencé a estudiar mucho ese libro. Yo me acuerdo que para esa época ese libro como que me llegó mucho, y yo comencé como a entender el trasfondo judío detrás de muchos de estas, el trasfondo sociopolítico, el trasfondo judío detrás de muchas de estas enseñanzas que la vendían como cristiana. Y yo decía, pero ven acá, o sea, nunca se radicó el Shabbat, nunca se dijo que se debería de comenzar a comer cerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Yo tenía tantas preguntas, tantas incógnitas, y era tan extraño porque el judaísmo fue llamándome solo. La Kabbalah fue llamándome sola. Yo me acuerdo que cuando yo me mudé a principios en Nueva York, el bus que me llevaba del trabajo a donde yo vivía era literalmente todos ortodoxos, y yo era la única ahí en esa época, porque era antes de pre-conversión, que era goim, ¿verdad? Y yo veía a estos hombres estudiando la Torá y yo me sentía tan protegida. Y ustedes pueden creer que yo en esa época, yo trabajaba hasta a veces 2, 3 de la mañana en Manhattan, regresaba a Nueva Jersey solita, y en la misma calle en donde yo trabajaba
perdón, en donde yo tenía que caminar para llegar a la casa. Violaron a una muchacha, pasaron muchas cosas, habían gangas de hombres peligrosos haciendo daño y a mí nunca me pasó nada. Y hubo una vez que hubo un hombre que sí me saludó muy extraño y me dijo, ¿quién es ese hombre que está atrás de ti? No había nadie atrás de mí, o sea, me pasaron un sinnúmero de cosas que yo dije, ok, aquí hay un key, aquí hay algo. Y todo esto lleva a mi primer trabajo en Nueva York, que fue en la 34 con la séptima, en donde mi primer trabajo me lo dieron unos judíos. En la boutique se llamaba Fama, ya no está ahí. Y fue muy interesante porque ellos me entrevistaron, me miraron la cara y me dijeron, tú tienes el trabajo. Y yo me quedé como que... Y estas personas fueron las que me comenzaron a introducir al mundo de las letras hebreas, al mundo del Shabbat, de la importancia de guardar el sábado. Ahora, cada quien tiene su interpretación de las cosas. Obviamente yo como cabalista, que me interpreto, me autodefino como cabalista, sí he visto los beneficios de guardar el Shabbat en mi vida, pero eso es algo muy personal, eso es algo muy que tú lo tienes que sentir en tu alma y en tu corazón. Y fue gracias a mi trabajo en esa boutique que comencé a adiestrarme en lo que era el mundo del judaísmo, pero no necesariamente todavía me había metido 100% a ese mundo. Pero era muy particular porque yo sentía el llamado de comer kosher, sentía el llamado de todas estas cosas. Un día le voy a hablar de algunas de las cosas paranormales que me pasan. En todo esto yo estoy con el tóxico, el kármico como yo le digo, y un día, Shabbat, estoy durmiendo y me sueño con mi mamá, estoy en la sala de mi mamá. Veo la televisión prendida, Telemundo, me acuerdo como hoy, era el programa de Nancy Álvarez. Veo unas comidas que se están cocinando en la cocina y escucho a mi mamá llorando en la cocina. Me levanto, porque es un sueño impactante, era tan súper extremadamente real que I'm like, otra vez de nuevo, me acuesto. Me levanto de nuevo, me acuesto de nuevo y me sueño con lo mismo, me sueño con mi mamá en la cocina, Nancy Álvarez en la televisión y mi mamá llorando. Ya a la tercera me levanto, me acuesto de nuevo, otra vez estoy en la cocina de mi mamá, está Nancy Álvarez en la televisión, yo dije no, ya, y en esa, la tercera, cuando me levanto y tomo el teléfono, está mi mamá llorando inconsolablemente y le digo, ¿dónde tú estás ahora mismo? Me dice, en la cocina. Y en el teléfono yo escuché a nada más nada menos que a Nancy Álvarez. Yo no sabía que nosotros los seres humanos teníamos la habilidad de eso. Ahí fue que yo comencé a conocer el mundo astral. Ahí fue que yo comencé a entender, aparte de las otras loqueras paranormales que me han pasado, porque han sido tantas que yo simplemente le estoy hablando de un 10% de todo lo que he experimentado. Ahí fue que yo comencé a darme cuenta de un ki y del portal que se abría en los Shabbat de los sábados. Después de eso, para no alargarles el cuento, yo me mudé después con el tóxico y me mudé a un cementerio. Yo vivía justo como Sabrina the Teenage Witch, así mismo vivía yo en un cementerio. El cementerio incluso se llama Hillside Cemetery, lo pueden buscar en Google. Joey Ramone, el del grupo de los Ramones, incluso estaba enterrado ahí. O sea, yo estaba viviendo vecina de un muerto famoso en ese cementerio. Oh my God. Cuando yo me mudé en ese cementerio, ahí fue que el ki cogió ki, mi hermano. Ahí fue que yo comencé a sentir que me tocaban, pero no eran entidades malas, eran entidades buenas. Yo no sentía que eran malas, eran mis amigos. Y les voy a decir por qué yo sé que eran mis amigos, porque ellos, con todo lo que me estaba haciendo mi ex, ellos no fueron heavy con él. Y ahí fue que verdaderamente comenzó el ki.
¿Qué pasa? Que en todo esto yo todavía sigo leyendo mi Biblia, instruyéndome en estos temas de la teología que siempre me han interesado tanto. Yo tenía, sin saberlo, una disciplina espiritual natural. Por eso es que la gente, cuando me preguntan sobre el despertar espiritual, yo les digo, miren, no se estresen tanto, porque es como que la cosa fluye en sola y la cosa va sola. Pues les cuento que de momento me comenzaron a salir 2 megas ronchas en los brazos. Y yo voy normal, como toda persona normal, a chequearme y hacerme una biopsia de estas ronchas. Y cuando yo voy, yo estaba en medio de esta relación abusiva. Esta persona era extremadamente abusivo conmigo, me decía que yo era fea, que yo era negra, o sea, en el sentido de denigrando mi afrolatinidad, de la cual estoy muy orgullosa, y que era muy, muy irónico porque esta persona era puertorriqueña, ¿verdad? Con pelo rizo, ¿verdad? Y esta persona, no que eso tampoco es que tengo nada en contra de los boricuas, pero cabe destacar que era una persona también de ascendencia mixta. Y esta persona me hizo sentir muy mal, o sea, que mi nariz era grande, que yo... muchísimas cosas. Y mientras yo estaba en ese proceso me salieron esas 2 ronchas. Cuando yo veo esas 2 ronchas que me salen en la piel, ya yo había dejado el trabajo con los judíos en Fame y estaba trabajando en Aeropostal en Times Square como imagen de ellos. Me dicen en el doctor que eso no eran ronchas y que eran quemaduras de 3er grado. Pero oyen esto, le estoy hablando a la doctora y le estoy diciendo... Ok, alright. Estaba arreglando la luz, entonces por eso vieron esa pausa. Pero para no alargar el cuento, me hacen la biopsia y yo estoy pensando que es una roncha, porque era literalmente una roncha aquí y otra roncha aquí. Y eran como que literalmente paralelas, una aquí, otra ahí. La doctora me dice palabras contextuales y así mismo con la misma actitud que les voy a decir aquí. Eso no es ninguna roncha, eso no es ninguna alergia, tú tienes unas quemaduras de 3er grado. Y yo me quedé como que, ¿qué quemaduras de qué tú estás hablando? Si yo en ningún momento he estado cerca a fuego, yo tenía ¿cómo se dice? Una estufa eléctrica en ese entonces, yo nunca estaba alrededor de fuego. De que usted me está hablando, señora, esto definitivamente es una alergia, es una roncha que me está afectando, por favor denme una crema. Y me dijo, tú no necesitas una crema, tú lo que necesitas es aceite de cacao, porque tú lo que tienes son quemaduras de 3er grado. Además, te voy a contar, y aquí es donde está lo raro, eso si tú lo ves, parecen manos y parecen fingers, parecen dedos. Y me miró así y se fue. Yo me quedé, porque tú me entiendes, es una doctora, pero fue la manera en la que me lo dijo, con esa como confianza de, si tú miras bien las quemaduras, son manos. Y efectivamente, mi gente, eran como que si alguien me había hecho así y tenía 1, 2, 3, 4, 5, así, como que me habían jalado así. Ahora, lo loco de todo esto es que yo nunca volví a ver la doctora, y a mí se me sanó completamente la jodida alergia, quemadura, lo que era eso, se me había ido. Después con el tiempo yo aprendí en los círculos esotéricos, místicos, que es muy común que cuando tú eres tocado o tú eres, no me gusta decir la palabra elegido ni nada de esas cosas, yo soy una simple servidora, yo simplemente soy una persona que me dejo utilizar por la divinidad, ¿ok? Usar, no utilizar, sino usar por la divinidad. Pero cuando tú tienes un cierto como llamado, es normal amanecer con quemaduras, sin explicación, para que estén claro. Yo sé que suena súper extraño, yo sé que suena súper raro,
pero yo les estoy hablando de mi testimonio, así que imagínense que ustedes quieren que yo haga. Después yo me enteré de eso y es una de las partes de stigmata. Hay personas que lo tienen peor, hay personas que les sale sangre en los ojos. No los estoy asustando, entonces no le pasa a todo el mundo, pero en mi caso particular eran quemaduras. A mí me aparecieron esas quemaduras, se me desaparecieron, y después de esas quemaduras fue cuando como que el don se me fue profundizando aún más. En el proceso ya yo quería dejarme de esta persona, y me acuerdo que después, cuando yo estaba viviendo en ese cementerio también, una noche particular, yo me acuerdo que era año nuevo, era como año nuevo 2011 yendo al 2012, me sueño con un olor a cigarrillo bien fuerte, y ahí yo pensé, será mi abuela, porque mi abuela fumaba mucho. Y de momento estoy cogiendo el teléfono para llamar a mi mamá, y me dice mi mamá, mira, se murió Paquita, o sea, mi abuela, la hermana de mi abuela. Y ahí fue que comenzaron también las predicciones de muertes. Ahí fue que comencé a predecir las muertes de varias personas en mi familia. Justo cuando estoy tomando el teléfono para decirle, mira, que me soñé con mi abuela porque creo, me dio un olor bien fuerte a cigarrillo, me dicen que murió esta señora, que yo era muy unida a ella. Ella era la tía de mi mamá, que yo digo que se parecía mucho a Betty Midler, la de Hocus Pocus, eran igualitas. Entonces, ya ustedes pueden imaginar que yo iba a las iglesias y yo les pedía a la gente, mira, por favor, explíquenme un poquito de todo esto que está pasando, o sea, qué es lo que me está pasando. Y en las iglesias nunca tenían respuesta, nunca tenían una respuesta, se quedaban como que, y yo les preguntaba y no me decían nada. Y ahí fue donde yo misma, con el famoso métete en el closet y busca la presencia de Dios que tanto decían los pastores en la iglesia, ahí fue que yo encontré esta cara oculta del Eterno, porque eso es lo que es ocultismo. El ocultismo, a través de la historia, lo han satanizado como que se trata de, como que el ocultismo se trata de adorar el diablo y estas cosas. Y cuando tú buscas verdaderamente la definición de lo que es ocultismo, es encontrar la cara y la máscara oculta de Dios. Por eso fue que este camino comenzó con el libro de Hadassah, que es el libro de Esther, que hay una celebración en el judaísmo que le llaman Purim, y Purim es el libro de las máscaras, es la celebración de las máscaras. Y dicen que en el libro de Esther es uno de los pocos libros en la Biblia en donde nunca se menciona el nombre de Dios, pero tú sabes que Él está ahí. Y así mismo fue la historia de mi despertar espiritual. Era como que Dios tenía varias máscaras ocultas en donde yo, a través de todas las experiencias que estaba pasando, lo pude descubrir. Y yo creo en Dios, creo en los ángeles. Mucha gente me dice, y es por todas estas experiencias que yo he pasado. A mí se me han transfigurado públicamente. A mí se me han salvado a último minuto de desastres, de que me roben, de muchas cosas. En todas esas experiencias. Lo que yo dije también del hombre que veían atrás de mí, caminando atrás de mí, mientras yo iba a mi casa a las 2, 3 de la mañana regresando del trabajo. O sea, entonces en ese proceso ya yo me quería dejar de esta persona con la que yo estaba, porque yo sabía, obviamente mujer intuitiva al fin, yo sabía que esta persona me estaba haciendo infiel con alguien del trabajo, yo estaba clara de eso, pero era una persona tan altamente narcisista, al nivel manipulativo full, que era una manera que yo no sabía cómo yo iba a salir de esa situación, porque era como de esa persona que te mete el cuchillo y te hace sentir culpable por meterte el cuchillo, a ti te hace sentir culpable. Ese era el tipo de energía que tenía este hombre. Pero les voy a decir lo que me pasó de momento. Un día, que esto va a lo del cine, que el cine es uno de mis grandes propósitos de vida también. Yo había dejado estudios, yo había dejado todo, porque lo que estas personas narcisistas hacen es que te hacen olvidar de todas tus pasiones, de todos tus sueños, de todas tus
de todas tus metas, y es como que tu mundo de momento tiene que girar alrededor de ellos, right? Y yo me acuerdo que por cosas de la vida, a mí yo decidí audicionar para una película, para ser actriz en una película, pero yo había audicionado para ser extra, oigan esto, y yo había audicionado como para ver qué es la vida en un set, porque como que me estaba interesando otra vez el tema de volver a trabajar en el cine y esas cosas. La película se enamoraron de mí y me pusieron como una de las protagonistas. La película se llama Hole in the Wall, la pueden buscar. La estuvieron enseñando en varios teatros, tuvo también en Southwest Airlines, o sea, la película tuvo una buena distribución. No fue de que súper famosa, obviamente, because hello, but it was a good movie. Me eligieron. Y el mismo día que me eligen me da un dolor horrible y tengo que ir al hospital de emergencia. Cuando voy al hospital de emergencia me dicen que tengo 3 meses de embarazo. Los 5 a 10 minutos entre que la doctora me dijo que yo tenía de que 3 meses de embarazo y yo le dije, ¿tú estás segura? Porque yo no siento que estoy embarazada. No, esas pruebas nunca se equivocan. Yo vengo ahora para darte más información sobre eso. Y me habló mal también, porque yo tengo una mala suerte con que los doctores me hablen mal. Que ese es otro tema. El punto es que de momento yo llamo al kármico, al tóxico, y lo llamo en el teléfono y le digo, mira, me acaban de decir que estoy embarazada. Y la reacción de él no fue felicidades, la reacción de él no fue... Yo tenía ya 3 años con esta persona. No fue nada de eso, fue, si yo tengo que tirarte por unas escaleras, lo voy a hacer para que no nazca ese bebé. Y lo loco de eso fue que la mujer con la cual él me estaba haciendo infiel en ese tiempo, salió embarazada al mes. Eso fue lo interesante. El punto es que él me dijo eso. Y en ese mismo momento yo dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a grabar la película y yo voy a echar hacia adelante y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer y ya, yo voy a seguir mi vida. Era como que una resignación chilling que yo tomé en ese momento. Y también en ese momento dije, ¿tú sabes qué? Yo no voy a estar más con esta persona. Vino la doctora. Y cuando la doctora llegó, la veo sudando y me dice, mira, en verdad hay un problema. Sin querer nosotros cambiamos tus registros y la que verdaderamente tiene 3 meses embarazada es la que está en el cuarto al lado. Yo me imagino que ese niño tiene que tener ya como 9, 10 años de edad. La muchacha que estaba embarazada en el otro cuarto. Y yo lo vi como un mensaje del universo en ese momento de que yo tenía que... Salí corriendo de ahí. Yo nunca miré para atrás ni para coger impulso. Y irónicamente esa persona, yo me mudé del cementerio. Y los otros días me estaba escribiendo esa persona, me estaba buscando esa persona. Y Acuario lo puso en su sitio. Bien puesto en su sitio que lo puso. And I was just really happy about that. Pero les voy a contar que ahí no termina la historia. Pues ahí es donde me doy cuenta que tengo guías. Mis amores, el tipo un día me llama así temblando, mira, yo tengo que hablar contigo, porque en todo eso yo tenía una cámara y él me robó una cámara y la cogió para él y compró una televisión con la jodida cámara. Y tú sabes lo que hicieron mis guías. A las 3 de la mañana le trajeron la televisión en el piso. Y no fue de que se cayó la televisión se desprendió. ¡Pam! Y me llamó para pedirme, por favor, dile a tus guías que me dejen tranquilo. Y yo me quedé como que, ¿what? Y se tuvo que mudar porque no me malinterpreten, el lugar era en un cementerio, pero era una belleza de apartamento, era una cosa grandota. Y él no quería mudarse y se tuvo que mudar porque no aguantó la presión de mis guías
que le estaban estrellando vaina a las 3, 4, 5 de la mañana. Y nada, esa es la segunda parte. Como les dije, te voy a hacer una serie porque es una larga historia y yo no quiero cansarlos entre las historias. Así que esta es la segunda parte. Voy a hacer la tercera parte, que fue cómo siguió mi despertar espiritual en República Dominicana y cuándo fue y por qué fue en República Dominicana donde yo afinqué bien mis creencias y todo esto y crecí exponencialmente en mi espiritualidad. Así que les quiero mucho. De nuevo, muchas gracias a los Patreons que hacen posible esta plataforma. Gracias por los comentarios. Ya pronto también voy a estar haciendo la tercera parte de las predicciones de los países. Recuérdense comentar lo que quieren ver en esta plataforma. Gracias, ya somos 14,000 personas. I can't believe that. So yeah, espero que se cuiden. Mucha luz para ustedes. Y esto ha sido Fundo, y donde hablamos de los misterios del mundo y un poquito más.